Buenas noches. Les habla Lorena Céspedes en un análisis sobre el artículo Diseñando una red de suministro humanitaria eficiente, por lo cual es necesario entender el contexto de los desastres naturales. Para el año 2015, según el DANE, se informa que en Colombia, en el periodo 2006-2017, el 28% de la población colombiana ha sufrido una afectación por desastre natural. También es importante en este contexto incluir los mecanismos para atender y gestionar la ayuda humanitaria para que sea entregada en el menor tiempo posible y con la mayor agilidad y cobertura. La cadena de suministro de ayuda humanitaria está conformada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la procuración de ayuda a los afectados de algún tipo de siniestro, según Chopra en su texto Supply Chain de 2008. En esta imagen se evidencia lo anteriormente expuesto, donde todos los factores y actores involucrados en la gestión de la logística humanitaria en un evento catastrófico en el que se ven integrados todos alrededor de la víctima del desastre, de tal manera que se garantice el cubrimiento de las necesidades. Por ejemplo, aquí vemos sociedad, el sector público, el sector privado, los medios de comunicación, los proveedores directos, la red de ayuda internacional, los donantes, eh, la red de ayuda local, los militares, el mismo gobierno, todos enfocados, interrelacionados eh, para darle una cobertura y una tranquilidad a la víctima, que en este caso es el beneficiario de toda esta cadena. Siendo así, es importante abordar el tema sobre las incongruencias que según Galindo y Bata, eh, Wassenhoff, presentan entre las investigaciones sobre las dificultades que se tienen en la atención humanitaria con sus desafíos y problemáticas y la realidad en la que realmente se enfrentan los organismos de atención humanitaria, que justamente es el problema para eliminar la brecha entre la teoría y la práctica, donde en la teoría se dice que el manejo de los recursos de los que se dispone debe ser su prioridad, pero también en la práctica existe que la prioridad está en las necesidades que se derivan de la situación. Por ejemplo, hay muchas lecturas que hablan de la maximización de la eficacia, entendiendo que la eficacia se mide por la capacidad de entregar el producto correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, en las condiciones correctas, en la cantidad correcta, con la documentación correcta y al usuario correcto, que esta es la prioridad de los organismos de atención de desastres y que es el estado ideal de un proceso, de una cadena de suministros en una logística humanitaria. Esto, esta definición de eficacia la indica la cadena de abastecimiento Council para el año 2006 y es como, como el norte que deben seguir los organismos de atención de desastres. Claro que lograr esta eficacia es muy complicado por decisiones que son, digamos, analizadas frente a la necesidad, como es la ubicación de los suministros en un proceso. La opción puede ser centralizado o la otra opción puede ser descentralizado, cuando en cada una de ellas hay unas ventajas y unas desventajas. Por ejemplo, el centralizado pues permite mayor control y claridad sobre las cantidades y las condiciones de los suministros, pero también incrementa los costos en transporte, los tiempos de acceso, de llegada de los recursos al beneficiario final. Y obviamente en contraprestación el descentralizado tiene
exactamente las otras ventajas, las ventajas antagónicas. Tiene mayor accesibilidad a los suministros, tiene inmediatez, elimina costos del transporte, pero se pierde mucho de control y claridad sobre los recursos que se están administrando. En- por lo cual las investigaciones deben estar enfocadas a diseñar métodos y modelos que recopilen datos que garanticen que la realidad de un desastre sea atendida como se espera, de tal manera que en el proceso de toma de decisiones inciden datos o factores como el mismo lugar o el tipo de desastre que puede eh, afectar o incidir o tener un resultado favorable o desfavorable en la gestión, en la facilidad o dificultad, por ejemplo, para llegar con las redes de suministros a las zonas afectadas. Es decir, que en el artículo se muestra también que hay modelos de optimización que se pueden analizar y se pueden integrar en la gestión, como son los de el estocástico, el robusto o el determinístico, que son modelos de optimización que gestionan la incertidumbre que se deriva de un desastre cuando no se conoce realmente la magnitud de la tragedia, no se conoce la demanda en lo que corresponde a, a ubicación, el número de afectados, las necesidades que se derivan, cuáles son las prioridades, cuál es lo más importante y en dónde es que se debe gestionar y enfocar el organismo de atención humanitaria. El modelo de logística humanitaria debe incluir un proceso de planificación, de implementación y control de manera eficaz, eficiente en el costo y eficaz efectiva en el flujo del almacenamiento de los bienes y materiales de ayuda, sin olvidar, por supuesto, el dinero y la obtención, que creo yo y considero que es ahí donde puede tener una gestión muy relevante, es la obtención de los datos, porque como los datos de una tragedia están cambiando permanentemente, esa demanda también puede variar permanentemente y los recursos que considerábamos en algún momento dentro de la cadena de suministro suficientes para la cobertura y para cubrir el desastre, encontramos que en la actualización de los datos de la demanda, pues obviamente ya no es la, eh, la cantidad idónea o la expectativa no está cubierta con el recurso. Entonces, mm, este modelo de logística humanitaria, donde el almacenamiento, el flujo y la planificación son importantes, es como el estado ideal de la administración de los recursos en un organismo de desastres.